Un Spider-Man que abandonó la máscara. Un héroe que perdió al amor de su vida. Y una ciudad tan corrupta que los verdaderos monstruos gobiernan desde las sombras. Durante años, Ben Reilly intentó dejar atrás su pasado. Pero cuando una ola de asesinatos, mafiosos despiadados y misteriosos seres con poderes imposibles amenazan Nueva York, se ve obligado a volver. Ahora deberá enfrentarse a enemigos más peligrosos que nunca y a secretos que podrían cambiarlo todo para siempre. Esta no es la historia del Spider-Man que conoces. Esta es Spider-Noir, la versión más oscura, brutal y fascinante del héroe arácnido. La historia comienza con una entrada que inmediatamente recuerda al Spider-Man clásico que todos conocemos, pero esta vez hay algo mucho más oscuro. El héroe aparece balanceándose entre edificios bajo la lluvia, usando una chaqueta de cuero, sombrero y una máscara intimidante que lo hace ver más como un vigilante despiadado que como el amigable vecino de Nueva York. Y entonces llega la gran sorpresa. Detrás de esa máscara está Nicolas Cage. Ahora llamado Ben Reilly, este Spider-Man Noir es un hombre completamente roto. Hace años era el héroe más querido de la ciudad. Tenía una vida feliz y estaba a punto de casarse con Ruby, el amor de su vida. Pero después de perderla, todo cambió. Consumido por la culpa y sintiéndose un fracaso, decidió esconder el traje y abandonar para siempre la vida de héroe. Años después, Ben vive como un detective privado sin dinero, sobreviviendo entre tragos, humo y casos miserables. Pero una noche, mientras sigue a un misterioso sujeto por los muelles de Nueva York, termina atrapado en una persecución brutal que acaba en una explosión gigantesca dentro de una estación petrolera. Entre fuego, cadáveres y criminales moviendo los hilos desde las sombras, Ben descubre que este caso es mucho más peligroso de lo que parecía. Y mientras intenta resolverlo, también tendrá que enfrentarse al pasado que lleva años intentando olvidar. Porque esta vez, Nueva York no necesita un héroe. Necesita a Spider-Man Noir. Esa tarde, Ben se reúne con Robbie, su único amigo de verdad, y la conversación toma un giro oscuro cuando hablan de Silvermane, el mafioso que tiene aterrada a toda Nueva York después de asesinar a 6 personas en una sola noche, y aún así seguir intocable. La ciudad necesita un héroe. Pero esas palabras solo despiertan los peores recuerdos de Ben. Esa misma noche, decide seguir a la supuesta esposa infiel de un cliente millonario. Lo que parecía un trabajo sencillo termina convirtiéndose en algo mucho más peligroso cuando la mujer entra al penthouse de un hotel de lujo y Ben descubre una reunión secreta que podría destruir a las personas más poderosas de Nueva York. Y justo cuando intenta intervenir, vuelve a usar sus telarañas después de años, como si Spider-Man jamás hubiera desaparecido. Pero las cosas empeoran todavía más. Winston, el hombre que lo contrató, resulta trabajar para Silvermane. Addison, el chico envuelto en fuego que murió en la explosión, no era un accidente, era solo el comienzo. Esa noche, en el Hotel Alcove, Ben conoce a Kat Hardy, una misteriosa cantante que parece esconder más secretos de los que aparenta. Pero antes de poder entender qué está pasando, un asesino con poderes imposibles aparece frente a él. Sus manos se transforman en arena, sus golpes doblan metal y con un solo puñetazo manda a Ben al vacío. Y es justo ahí cuando nuestro protagonista se ve obligado a volver a convertirse en lo que juró nunca ser. Spider-Man Noir. Silvermane ya no quiere esconderse. El mafioso más peligroso de Nueva York deja claro que la ciudad se gobierna con miedo, sangre y poder. Su nuevo objetivo es brutalmente simple: encontrar a Flynn. Y después eliminar al detective que se atrevió a meterse en sus negocios. Sí, Ben Reilly ya tiene precio sobre su cabeza. Mientras tanto, Ben entra al departamento de Flynn Marco y lo que encuentra lo deja helado. El lugar parece el de un soldado roto por la guerra. Recuerdos de París y pistas que conectan a Flynn con Addison, el hombre envuelto en fuego. Pero antes de descubrir toda la verdad, alguien toca la puerta. Winston. Y Ben tiene que esconderse dentro de un armario sellándolo con telarañas para no ser descubierto. De regreso en la oficina, Janet consigue el historial de Flynn y todo empeora. Después de la guerra se convirtió en el perro de ataque de Silvermane, aunque hay algo todavía más extraño. La unidad militar a la que pertenecía simplemente no existe. Como si alguien hubiera borrado todo rastro de ellos. Pero la bomba real llega cuando Kat le revela a Ben que Silvermane es el verdadero dueño del hotel y que Flynn no era su guardaespaldas, era su carcelero. Y justo cuando Ben cree que las cosas no pueden ponerse peor, su sentido arácnido se activa. 2 hombres armados intentan secuestrarlo para llevarlo con Silvermane. Y el mensaje es claro: nadie sale vivo de esa reunión. Mientras Robbie investiga la muerte de Addison y termina metido en problemas con tipos que parecen tener poderes, Ben encuentra su oficina destrozada y a Janet completamente quebrada. Ella admite que ya no soporta vivir aterrada esperando que algún día él vuelva a ser el héroe que Nueva York necesita. Y por primera vez, Ben entiende que está perdiendo a todos. Golpeado, destruido y sin nada más que perder, esa misma noche Ben vuelve a su antiguo apartamento, rompe la pared donde enterró su pasado, y recupera el traje de Spider-Man. Spider-Man Noir finalmente regresa a las calles,
pero su regreso sale terriblemente mal. Ben intenta balancearse como en los viejos tiempos, aterriza sobre el vehículo equivocado y provoca un tiroteo brutal en los muelles. Aún así, logra derrotar a los mafiosos dejando claro algo importante. Este Spider-Man no se contiene. Aquí no hay bromas ni golpes suaves. Este tipo rompe huesos, usa armas y está dispuesto a matar si es necesario. En medio del caos, Ben termina cara a cara con Silvermane, el mafioso más peligroso de Nueva York, y le lanza una advertencia helada. No le importan sus negocios ni la basura que mueve por la ciudad, pero si vuelven a tocar a Ben Reilly, regresará para asesinarlo. Y lo más impactante es que Silvermane acepta el trato, porque incluso él le tiene miedo a Spider-Noir. Pero todo empeora cuando Robbie le revela una verdad devastadora. La operación en los muelles era una redada secreta del FBI. Por culpa de Ben, Silvermane logró escapar. Intentando hacer lo correcto, terminó salvando al peor criminal de toda la ciudad. A partir de ahí, la historia se vuelve todavía más oscura. Silvermane aparece en la oficina de Ben, en vez de matarlo, decide contratarlo para descubrir quién lo traicionó dentro de su organización. Mientras tanto, Robbie presencia como Flynn y Lonnie desarrollan habilidades sobrehumanas capaces de destrozar policías con las manos. Y justo cuando Ben cree entender lo que está pasando, su sentido arácnido vuelve a activarse, porque algo mucho más peligroso están haciendo en las sombras de Nueva York. Ben descubre que alguien lo está siguiendo y corre directo hacia Kat, pero la verdad que ella revela cambia por completo el juego. Ahora ambos trabajan para Silvermane, el mafioso más temido de Nueva York, mientras una traición silenciosa amenaza con destruir todo desde adentro. Kat insiste en que ella no es la culpable, aunque admite que vive atrapada en una jaula de lujo, controlada hasta en la ropa que usa y en cada paso que da. Y Ben empieza a entender que está metido en algo muchísimo más peligroso de lo que imaginaba. Mientras Robbie y Janet descubren pistas perturbadoras sobre experimentos secretos realizados con prisioneros de guerra convertidos en monstruos, Ben toma una decisión desesperada: infiltrarse en el penthouse de Silvermane para robarle dinero frente a sus propios hombres. Una jugada suicida, pero necesaria. Al mismo tiempo, Flynn pierde cada vez más el control de su transformación y teme convertirse para siempre en una criatura inhumana, mientras Kat solo quiere escapar antes de que sea demasiado tarde. Pero todo explota cuando Winston descubre la verdad y lleva a Ben y Kat directo hacia Silvermane. En medio de un bosque oscuro, junto a una tumba ya cavada, el mafioso revela que encontró al verdadero traidor. Y sin siquiera dudarlo, le dispara en el pecho y deja caer el cuerpo dentro del agujero. Sin embargo, lo más escalofriante viene después. Silvermane mira lentamente a Ben y le dice con total frialdad: «Necesito una tumba más». Y justo cuando el silencio lo invade todo, se escucha otro disparo. La serie nos lleva directo al escenario, donde Kat canta con esa voz hipnótica que volvió loco a Silvermane, pero que también la convirtió en su prisionera. Mientras todos la aplauden, la cámara revela al mafioso bebiendo tranquilamente junto a Ben, como si las muertes de Winston y Gio no hubieran significado nada. Silvermane queda fascinado con la inteligencia de Ben y hasta le ofrece trabajar para él. Pero mientras ellos brindan con whisky caro y música en vivo, Kat regresa a su habitación y rompe en llanto frente a las maletas que tenía listas para escapar con Flynn. Todo su plan se derrumbó en una sola noche. Más tarde, Kat le revela a Ben la verdad más oscura. Años atrás, Silvermane mandó matar al hombre con el que ella iba a casarse solo para convertirla en la estrella de su club y controlar su vida por completo. No era amor, era obsesión y poder. Desesperada por escapar, ella fue quien convenció a Addison de intentar asesinar al mafioso. Lo peor es que Flynn escucha toda la conversación desde las sombras. Ahora Flynn debe decidir entre seguir siendo leal al criminal más peligroso de la ciudad, o salvar a la mujer que ama antes de que sea demasiado tarde. Y mientras todo esto ocurre, el alcalde amenaza a Silvermane con entregarlo a la policía si pierde las elecciones. Pero el mafioso solo sonríe y le recuerda algo aterrador. Él es quien realmente controla Nueva York. Al escuchar la amenaza del alcalde, Silvermane responde presentándole a Flynn, quien destruye una mesa de un solo golpe. El mensaje es claro: esto ya no es política, es guerra. Mientras tanto, Ben está a punto de besar a Kat cuando la radio informa que un monstruo está atacando la ciudad. Kat cree que se trata de Flynn y sale desesperada a buscarlo. Ben también entra en acción y llega al banco de la Quinta Avenida, donde descubre que el responsable no es Flynn, sino un hombre con poderes eléctricos. La pelea es un caos total. Cada descarga manda a Spider-Noir contra paredes y autos, hasta que Ben descubre que el sujeto necesita recargarse constantemente. Aprovechando eso, provoca un apagón y logra agotarlo hasta derrotarlo frente a toda la ciudad. Justo después, el alcalde aparece ante las cámaras y anuncia que la araña trabajará junto a él para limpiar Nueva York del crimen. Pero el momento más impactante llega esa noche. Kat confronta a Ben en su apartamento y le pregunta si tiene algo que ocultarle. Él lo niega, así que ella se deja caer por la ventana. Instintivamente, las telarañas la atrapan antes de tocar el suelo. Ya descubrió que Ben es Spider-Noir. Y el episodio termina con un beso apasionado. Más tarde,
Ben revela el origen de sus poderes. Durante la guerra encontró un laboratorio nazi donde experimentaban con humanos y criaturas mutadas. Allí, una monstruosa araña humanoide lo mordió, cambiando su vida para siempre. La verdad sobre los mutantes finalmente sale a la luz cuando Lonnie revela que todos fueron tratados por una genetista llamada Faber, y que meses después comenzaron las horribles transformaciones. Mientras Robbie distrae a la doctora con una falsa entrevista, Spider-Noir se infiltra en su oficina y descubre expedientes secretos de muchos más sujetos con poderes. Pero lo peor viene después. Faber sí intentó curarlos, aunque sus tratamientos solo aceleraron las mutaciones. Y cada vez que usan sus poderes, acortan más su vida. Mientras tanto, Silvermane reúne a su propio ejército. Flynn y Lonnie irrumpen en la comisaría para liberar al villano eléctrico y desatan una auténtica masacre. Las balas no pueden detenerlos y el sujeto eléctrico acaba ejecutando brutalmente a un policía frente a todos. Esa misma noche, Ben le propone a Kat huir juntos y empezar una nueva vida lejos de la ciudad. Pero todo cambia cuando Lonnie revela una verdad aterradora. La única posible cura para las mutaciones es la sangre de Spider-Noir. Desesperada por salvar a Flynn, Kat toma la decisión que lo cambia todo, y le revela a la doctora Faber la identidad secreta de la araña, Ben Reilly. En el siguiente capítulo, Ben prepara sus maletas creyendo que por fin podrá escapar de esa vida, sin saber que ya fue traicionado. Un anciano llamado Pecas aparece en su puerta suplicando ayuda, pero cuando Ben se niega, el hombre le inyecta una extraña sustancia y lo deja inconsciente en segundos. Ben despierta atrapado en un laboratorio clandestino, sujeto a una camilla mientras la doctora Faber le asegura que solo necesita hacerle unas pruebas. Allí descubrimos que, tras la mordida de la araña, Ben no solo obtuvo poderes, también empezó a perder poco a poco su humanidad, actuando cada vez más como una criatura salvaje. Faber afirma que quiere salvarlo y revela que perdió a su propio hijo por culpa de la misma mutación. Pero cuando descubre que la sangre de Ben parece completamente normal, decide extraer material genético directamente de su cuerpo. Después de un fuerte sedante, Ben comienza a sufrir horribles alucinaciones con médicos militares y arañas saliendo de su interior. Finalmente, la doctora logra crear un antídoto usando el ADN de Ben, devolviéndole la juventud a Pecas y demostrando que la cura sí existe. Pero ahora no pueden dejar libre a Ben, porque si habla, todos terminarán en prisión. Justo en ese momento, Silvermane aparece junto a Flynn y el villano eléctrico para secuestrar a Faber y obligarla a crear más superhumanos. El laboratorio se convierte en un caos total entre fuego, disparos y explosiones. En medio del desastre, Ben logra escapar llevándose una dosis del antídoto, la oportunidad perfecta para abandonar la vida de Spider-Noir y volver a ser un hombre normal. Mientras tanto, Silvermane desata una guerra en la ciudad. Flynn y el villano eléctrico atacan el centro de campaña del alcalde Morris y roban todo el dinero de las elecciones, mientras Kat busca desesperadamente a Ben sin saber si sigue vivo. Cuando el alcalde Morris descubre que el dinero de su campaña fue robado, explota de furia. Ahora ese mismo dinero terminará financiando a su rival político gracias a Silvermane. El jefe de policía le deja claro que están enfrentándose a 3 monstruos con superpoderes capaces de destruir la ciudad entera, y que su única esperanza es la araña. Mientras tanto, Ben intenta ahogar sus problemas en alcohol dentro de un bar, pero termina destrozando a unos sujetos que se burlan de Spider-Noir. Robbie aparece justo a tiempo para escuchar la impactante confesión. Ben ya tiene el antídoto y planea usarlo para abandonar definitivamente su vida como héroe. Pero Robbie se niega a dejarlo rendirse y le revela toda la verdad sobre Kat y su traición. Ahora Ben entiende que no queda tiempo para huir. Silvermane y sus monstruos deben caer. Poco después, Robbie intenta convencer a Lonnie de cambiar de bando, pero todo termina en una brutal pelea contra la araña. Lonnie demuestra ser prácticamente invencible y deja a Ben al borde de la muerte, hasta que Robbie logra clavarle el antídoto directamente en el ojo. El efecto es inmediato, Lonnie vuelve a ser humano y pierde sus poderes. Pero en medio del caos, las habilidades de Ben empiezan a fallar y apenas logra escapar con vida. Esa misma noche, tanto Silvermane como el alcalde corrupto dan exactamente la misma orden: tráiganme a Ben Reilly. En el capítulo final, Flynn y el villano eléctrico secuestran a Ben y lo llevan ante Silvermane. El mafioso quiere hacer una tregua con Spider-Noir y obliga a Ben a llamarlo. Sin otra opción, Robbie imita la voz del héroe por teléfono y promete aparecer pronto. Pero justo cuando el plan parece funcionar, Kirk observa detenidamente a Ben y finalmente lo reconoce. Kirk finalmente reconoce a Ben y revela la verdad que cambia todo. Silvermane conecta las piezas al instante y decide comprobarlo apuntando un arma directamente contra Kat. Ben intenta activar sus poderes bajo la mesa para detenerlo, pero las telarañas no salen. Está completamente indefenso. Justo cuando Kat está a segundos de morir, la araña aparece para salvarla. Pero hay un enorme problema. No es Ben, es Robbie usando el traje para ganar tiempo. Todo se descontrola cuando los hombres de Silvermane capturan a Janet con los antídotos y Kirk traiciona a todos, asegurando que ya no necesitan obedecer a ningún mafioso porque ahora,
con sus poderes, pueden dominar la ciudad entera. En ese instante, Ben recupera sus habilidades y la pelea explota por toda la ciudad. Telarañas, explosiones, autos destruidos y golpes brutales convierten las calles en un verdadero infierno. Mientras Spider-Noir lucha por detener a los monstruos, Cat persigue a Silvermane hasta un oscuro pasillo de espejos y finalmente asesina al hombre que arruinó toda su vida. Pero el villano eléctrico sigue en pie. Después de torturar brutalmente a Ben y herir a Cat, Flynn finalmente se vuelve contra su compañero para protegerla. Aprovechando el momento, Spider-Noir utiliza todas sus fuerzas y lanza al monstruo directamente contra un tren en movimiento. El impacto es devastador y lo reduce a una simple chispa. Días después, el alcalde se roba el mérito de la caída de Silvermane y la ciudad cree que la pesadilla terminó. Pero Ben sigue allí, más oscuro, más cansado y más peligroso que nunca. Porque mientras exista corrupción en Nueva York, Spider-Noir jamás dejará de cazar monstruos en las sombras.